Bueno, hola, mi nombre es Mateo. Voy a estar tratando de ayudarte a preparar esto del examen de química. La idea es la siguiente. En estos videos vamos a tratar de presentar todos los temas que están en el programa. No los vamos a poder tratar en profundidad por un tema de tiempo y por la dinámica de los videos. Pero estaría bueno que esto te sirviera a vos como una especie de guía de estudio donde tengas vos todos los temas planteados y puedas tomarlos como referencia para complementarlos con tus materiales o con alguna cosa extra que vos busques o que yo te diga, bueno, mirá, este video está bueno sobre este tema, ¿sí? Más que nada eso, usarlo como una guía de estudio para preparar el examen. Em, bueno, si no me equivoco, en tercer año es el primer año que tenés química, es la primera aproximación que tenés a la química. ¿Sí? La química, ¿qué es lo que estudia? Bueno, estudia las estructuras y las propiedades de la materia y cómo interacciona esta en las reacciones químicas, ¿sí? Básicamente. Uno piensa que capaz que es muy, no sé, muy abstracto, muy científico todo esto, pero en realidad lo vemos día a día. ¿Dónde lo vemos? En todos lados. Por ejemplo, bueno, el cuerpo mismo, partiendo de ahí, está repleto de reacciones químicas, la respiración es una de ellas. Por ejemplo, en los alimentos, cuando hacemos una torta, ponemos polvo de hornear, se genera una reacción química que libera gas, que es lo que hace que se infle la torta. Lo vemos en la peluquería, cuando alguien va a la peluquería y se hace la tinta, el decolorado se hace con una reacción de oxidación, ¿sí? Es una reacción redox, que lo podemos ver más adelante. Bueno, infinidad de ejemplos. O sea, la química está en todo, ¿sí? Entonces, lo bueno de esto es poder ver cómo interactúa esa materia, como dijimos, la química estudia eso, cómo interactúa la materia, para poder entender cómo es que se dan las cosas, ¿sí? La ciencia en general, para explicar estos fenómenos, lo que utiliza son modelos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación eh, gráfica, por así decirlo, del objeto de estudio, ¿sí? Nosotros queremos trabajar, por ejemplo, vamos a verlo ahora, el modelo atómico, ¿no? Entonces queremos saber cómo funciona el átomo. Tenemos que hacernos una representación de lo que sería el átomo para poder ver cómo funciona el átomo y poder explicar las distintas interacciones que tiene el átomo con los otros átomos o con el resto de la materia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con eso justamente. Vamos a ver, empezar por el modelo atómico y ahí vamos a enganchar con distintas propiedades del átomo y, bueno, de las moléculas en general. El primer modelo atómico que podemos encontrar es el modelo de Demócrito. Demócrito era un filósofo y matemático griego que lo que decía era que la materia tenía que estar constituida por partículas pequeñas, muy pequeñas, que eran indivisibles, eran la unidad mínima indivisible de masa, que tenían distintas formas y tamaños, y según sus formas y tamaños se agrupaban de alguna manera para formar las cosas. Las propiedades de las cosas dependían de la cantidad de esas pequeñas partículas y de los tamaños y las formas que tuvieran, ¿sí? Como quien dice, eran una especie de bloquecitos de Lego, por decirlo así de alguna manera, de distintos tamaños y formas que se iban juntando y formando todas las cosas en general. Bien, el siguiente modelo que podemos ver es el modelo de Dalton. Dalton era un químico y matemático británico que, al igual que Demócrito, decía, bueno, existen unas partículas pequeñas, indivisibles, llamadas átomos. Para un mismo elemento, todos los átomos son iguales, tienen la misma masa y las mismas propiedades. Para diferentes elementos tienen diferente masa y propiedades, ¿sí? Bueno, decía que eran indivisibles también, como te dije. Eh, Comparó también, tomó como referencia el átomo de hidrógeno con su masa, su tamaño, y lo comparó con los otros, y así le dio a cada átomo un peso atómico relativo comparado del hidrógeno. También decía él que estos distintos átomos se podían combinar para formar compuestos, ya sean del mismo elemento o diferente elemento, y formaban compuestos como ya sea el agua, el dióxido de carbono, bueno, todas las cosas, toda la materia se formaba a través de esos átomos.
Bien, el modelo que le sigue es el modelo de Thomson. Thomson era un científico británico también, que estaba experimentando y él descubrió el electrón. El descubrimiento de él fue el electrón, una partícula pequeña de carga negativa, lo que lo llevó a formular ciertas teorías que pudo demostrar luego. Por ejemplo, que el átomo no era indivisible, como decía Dalton, sino que estaba compuesto por partículas subatómicas o partículas elementales, como se les llama. Descubrió que el electrón, bueno, tenía carga negativa y él sabía que el átomo en sí tenía una carga neutra, entonces tenía que haber una parte que tuviera esa carga positiva que contrarrestaba a la del electrón. Por lo tanto, él planteó un modelo en el que se imaginó el átomo como una masa de carga positiva que tenía los electrones adentro, esas pequeñas partículas de carga negativa adentro. Algo así como una especie de budín con pasas, se le conoce también como el modelo de budín con pasas. Posteriormente tenemos el modelo de Rutherford. Rutherford trabajó con Thomson, pero Rutherford lo que descubrió fue el protón, esta partícula con carga positiva y con una masa muchísimo mayor a la del electrón, casi 1900 veces mayor la masa. Entonces él planteó el modelo siguiente, él dijo, bueno, no es una masa positiva con las cargas incrustadas, sino que es un núcleo con carga positiva, el núcleo atómico con carga positiva, donde se encuentran los protones y donde está la mayoría de la masa del átomo, y los electrones girando alrededor a altas velocidades. Él dijo, bueno, además, tengo este protón que tiene carga positiva y tengo el electrón con carga negativa, estas cargas tienen que estar equilibradas para que el átomo sea neutro. Por lo tanto, planteó que debería haber la misma cantidad de electrones flotando alrededor del núcleo que de protones en el núcleo. Este modelo, el único defecto que tenía era que no coincidía la masa del átomo con la cantidad de protones que había en el núcleo. O sea, era mucho mayor la masa, tenía que ver algo más adentro del núcleo. Algunos años después, James Chadwick descubrió una partícula sin carga en el núcleo, de masa similar a la del protón, que fue lo que posteriormente se denominó neutrón. El siguiente modelo no es muy diferente del anterior, es el modelo de Bohr. Bohr fue un físico danés. Lo que él planteó fue el mismo modelo que teníamos antes, con el núcleo de neutrones y protones, los electrones girando alrededor, pero lo que Bohr decía era que los electrones no giraban en cualquier sentido, ni en cualquier dirección, sino que giraban en una órbita específica circular, que llamó niveles, alrededor de ese núcleo. Mientras giraban alrededor de ese núcleo, no emitían energía y la única manera que tenían de moverse esos electrones entre los diferentes niveles era absorbiendo o emitiendo energía. Por último tenemos el modelo mecano cuántico o modelo de Schrödinger. El modelo de Bohr explicaba bastante bien el comportamiento del átomo, pero se vio que, por ejemplo, en un mismo nivel había electrones que tenían energías ligeramente diferentes. Eso lo explicó Sommerfeld, diciendo que debía haber algunos subniveles. Entonces esas órbitas circulares que planteó Bohr se cambiaron por órbitas elípticas, ¿no? Luego lo que Schrödinger agregó con sus ecuaciones es que definió más que órbitas, lo que se llaman orbitales, que se ven ahí en la imagen, que son zonas del espacio donde la probabilidad de que se encuentre el electrón es máxima, ¿sí? Porque Schrödinger lo que planteaba es que no se podía saber en un momento exacto dónde estaba el electrón. Entonces, mediante ecuaciones matemáticas, él desarrolló estos orbitales, este concepto de orbitales, en los que en esas zonas es más probable encontrar el electrón. Planteó, por ejemplo, de distintos niveles, distintos tipos de orbitales, orbital S, orbital P, orbital D. O sea que en cada nivel había distintos tipos de orbitales donde era más probable encontrar el electrón. Bien, hasta acá vimos todo lo que fue la evolución del modelo atómico. Ahora que tenemos definidos los átomos, vamos a ver
qué son las moléculas y qué diferencia entre elementos y compuestos. Bueno, una molécula es la unión de dos o más átomos, ¿sí? Ahora, los elementos están formados por moléculas que están formadas a su vez por átomos del mismo elemento. Vamos a ponerlo un poco en orden. Como vemos acá en la imagen, el elemento hidrógeno está formado por una molécula que tiene dos átomos de hidrógeno, ¿sí? El elemento oxígeno está formado por una molécula que tiene por lo menos dos átomos de oxígeno. Ahora, cuando hablamos de un compuesto, estamos hablando de la unión de átomos de distintos elementos. Por ejemplo, como tenemos acá en la imagen, el agua es un compuesto que está formado por una molécula de tres átomos. Dos de ellos son de hidrógeno y uno de ellos es de oxígeno. Así que tenemos átomos que se agrupan en dos o más para formar moléculas. Si son del mismo elemento, decimos que tenemos un elemento, y son diferentes elementos, tenemos un compuesto. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diferenciar los átomos de los distintos elementos es la cantidad de protones que tienen en el núcleo. ¿Sí? Eso es lo que los hace diferentes a todos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón en el núcleo, el helio tiene dos protones en el núcleo, el litio tiene tres protones en el núcleo. ¿Sí? Eso lo podemos ver representado eh, cuando escribimos la representación del átomo. Tenemos el número Z, que se conoce como el número atómico, que es la cantidad de protones justamente que tiene ese átomo en el núcleo. Acá, como lo vemos en la imagen, la X ahí se representa con el símbolo de cada elemento, ¿sí? Diferente para cada uno. El número atómico, que también es diferente para cada uno, y es lo que nos ayuda también a reconocerlo. Y lo que tenemos también es el número A o número másico, que es la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo, o sea, la cantidad total de partículas que tiene el núcleo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del sodio. El Z del sodio es 11, o sea que tenemos 11 protones en el núcleo de sodio. ¿Sí? Cualquier átomo de sodio va a tener 11 protones en el núcleo. Y el número A, el número másico, es 23. ¿Sí? Así que sabemos que tenemos 11 que son protones y 12 que son neutrones. Ahí tenemos las 23 partículas que están en el núcleo del átomo de sodio. Bien, ahora que tenemos definidos esos números, como dijimos, los podemos reconocer cada elemento por la cantidad de protones que tiene. Pero ¿qué pasa con la cantidad de neutrones? Podemos tener diferentes cantidades de neutrones en un mismo átomo de un elemento. Por ejemplo, el carbono, acá tenemos en la imagen, vemos que el carbono tiene 6 protones, todos los átomos de carbono van a tener 6 protones en el núcleo. Sin embargo, vemos que tenemos carbono 12, carbono 13, carbono 14. ¿Qué significa eso? El carbono 12 tiene 6 neutrones en el núcleo, el carbono 13 tiene 7 neutrones en el núcleo, el carbono 14 tiene 8 neutrones en el núcleo. ¿Sí? Eso es lo que llamamos isótopos. Son átomos del mismo elemento con diferentes cantidades de neutrones en el núcleo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos átomos, cada uno en un elemento diferente, con su correspondiente número atómico, pero que tienen el mismo número másico? Eso es lo que se conoce como isóbaros, ¿sí? Acá en el ejemplo vemos claro. El calcio tiene 20 protones, el argón tiene 18 protones, pero en el caso del calcio tenemos 20 neutrones y en el caso del argón 22 neutrones. Por lo tanto, el número másico del calcio es 40, pero el número másico del argón también es 40. ¿Sí? Son átomos de diferentes elementos con distintos números atómicos, pero con iguales números másicos. Eso es lo que se conoce como isóbaros. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, esos isótopos que tienen diferentes cantidades de neutrones en el núcleo?
los protones al tener carga positiva tienden a repelerse, ¿sí? Las cargas iguales se repelen, o sea, los protones tienden a separarse. Los neutrones tienen una fuerza de atracción bastante fuerte en distancias cortas, que generalmente vence la fuerza de repulsión que ejercen los protones, ¿sí? O sea, los protones se quieren separar, los neutrones tienen una fuerza de atracción tan grande que los obligan a quedarse juntos. Ahora, existe una relación entre esas fuerzas, ¿sí? Mientras más protones tengo yo, necesito más neutrones para poder mantenerlos unidos, ¿sí? En átomos pequeños la relación es de 1 a 1, o sea, con que haya un neutrón por cada protón es suficiente. Pero a medida que van aumentando la cantidad de protones, se necesitan más. Llega, por ejemplo, hasta 1,5 aproximadamente eh, de neutrones por cada protón para poder mantener esa fuerza de atracción. Mientras esa fuerza de los protones se va haciendo más fuerte, a la redundancia, y tiende a querer separarse, el átomo se vuelve más inestable, ¿sí? Entonces ahí se da lo que se llama radiación o radioactividad. El átomo puede irradiar entre varias cosas, puede irradiar electrones, puede irradiar protones, neutrones, núcleos de helio, ¿sí? O energía, ¿sí? Cada una de esas radiaciones tiene un nombre diferente, pero básicamente esas son las distintas cosas que puede irradiar un núcleo, ¿sí? Hay que recordar que lo que es inestable en el átomo es siempre el núcleo. Bien, así que esas son las cosas que podemos obtener, por así decirlo, de un núcleo inestable, ¿sí? Los distintos tipos de radiaciones que se pueden obtener. Acá tenemos un ejemplo, el del uranio. El uranio, en realidad, los isótopos más comunes son inestables todos, ¿sí? Pero vemos que tiene una gran cantidad de protones y de neutrones. Ya dijimos que a mayor cantidad era más difícil mantener esa estabilidad. Tenemos dos ejemplos, el del uranio 235, que tiene 92 protones como cualquier átomo de uranio, y tiene 143 neutrones. Vemos que la relación ahí entre neutrones y protones es de 1,55 aproximadamente. Y tenemos el uranio 238, que tiene 3 neutrones más, ¿sí? Y la relación anda en 1,58. Así que vemos que ya habíamos dicho que más de 1,5 se consideraba inestable y a mayor cantidad de protones cada vez más inestable. Así que tenemos un claro ejemplo acá de cómo dos isótopos tienen distinta estabilidad dependiendo la cantidad de neutrones que tienen en los núcleos. Bien, por último, hay un tema que no lo vamos a nombrar en este video, no porque sea difícil, sino porque es un poco largo de explicar y me parece que para aprovechar mejor el tiempo es mejor que te deje un link, te voy a dejar un link y un video, te voy a dejar acá la captura de pantalla del video para que lo puedas mirar cuando tengas tiempo, que es sobre la distribución electrónica, ¿sí? Lo que ya hablamos de los distintos niveles y subniveles donde se distribuyen los electrones alrededor del átomo. Es un video que está bastante bien explicado, explica un par de ejercicios incluso, está muy bueno, te dejo el link, te dejo también la captura, ya te dije, puedes buscarlo química, configuración electrónica, Amigos de la Química se llama el canal de YouTube, tiene, aparte de ese video que te pasé, tiene otros muy buenos videos que te pueden ayudar a complementar un poco más, así que está, eso sería bueno que lo mires por tu cuenta y igual cualquier duda que tengas me puedes consultar. Bueno, espero que este repaso te haya servido como guía por lo menos para poder ir preparando esos temas del examen. El video que viene vamos a ver de hablar un poco sobre la tabla periódica, sobre bueno, la representación de los elementos en la tabla periódica, las familias, los grupos y algunas de las propiedades de los elementos referidos a la tabla periódica. Quería dentro de esta unidad en realidad, pero me parecía que era demasiado largo para leerlo todo. Pero estaría bueno que vos vayas viendo algo también de eso, porque es un tema bastante extenso y capaz que no va a dar para abarcarlo todo. Bueno,
cualquier duda que tengas, te comunicas con la gente de la fundación y ellos te pongan en contacto conmigo. Yo no tengo ningún problema de resolver alguna duda puntual o de algún ejercicio, que claro, en estos videos no tenemos tiempo de ver capaz ejercicios específicamente, sino de presentar ideas para poder resolverlos, ¿sí? Bueno, hasta la próxima.